Esta semana, no sé cómo, pero acabé leyendo un estudio bastante interesante sobre el sentido común. Qué palabra más recurrente. El sentido común, estoy seguro que muchísimas veces la usamos, la escuchamos, la evocamos. Sí, sí, sentido común. Y me llamó la atención precisamente porque, por eso, la importancia de la palabra en el día a día, las discusiones en la política, incluso cuando estás con amigos, se utiliza mucho. Además, se utiliza mucho como si fuera una suerte de argumento de autoridad, ¿no? Esto es de sentido común y ahí parecería que ya no se puede discutir absolutamente nada más, ¿no? Es algo que por eso me llamaba la atención y leí un estudio de un experimento que juntaban a 2.000 personas y le preguntaban por 4.400 afirmaciones que se suelen considerar como sentido común. La conclusión del estudio, que es muy interesante porque van hablando o preguntándole a esta gente, a estas 2.000 personas, algunas afirmaciones de todo tipología, pero la conclusión fundamental es que no había un sentido común compartido por todos los presentes. Es decir, en cada pregunta, en cualquier pregunta en cualquier afirmación que se hace, siempre había o un grupo más marginal o un grupo más importante que decía yo no estoy de acuerdo en esa afirmación. Esto que a veces nosotros y nosotras nos reímos y hablamos de nuestras internas, ¿no? Nuestras guerras internas en cualquier cosa. Menos mal que nadie de los que estamos acá le dice al otro, no, es que lo mío es de sentido común y lo tuyo no es de sentido común, porque entonces entraríamos en un quilombo un poco más superior que la interna. Era interesante el estudio porque en las conclusiones, cuando empezaba a eso, a ver qué había sucedido con tantas cuestionamientos a estas 2.000 personas, de estas 4.400 afirmaciones, por ejemplo, claro, había una cuestión que era fundamental y es que el sentido común dependía de las costumbres, de la historia de cada persona, de los lugares culturales, de incluso la capacidad cognitiva de cada quien. De hecho, incluso había discusiones de que, bueno, ahora esto se considera sentido común, pero hace 20 años no se consideraba de sentido común. Y a veces, y eso era muy interesante, se confundía el sentido común con la costumbre. Y la verdad que no siempre una costumbre tiene mucho sentido común. No sé si me estoy explicando. Era interesante para lo de veces que utilizamos un término que yo diría que es mucho más resbaladizo y ambiguo, pero que nos sirve para golpear al de enfrente cuando se nos acaban los argumentos. Arrancamos, Fer. Dale play, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. No he podido parar de pensar en mi hermana Susana que me recomendó esta canción, creo que fue el jueves a la mañana. Anduve en bucle todo el día escuchando a esta hermosa canción de Gregoire, de una letra que ya habla por sí sola, Vivre, vivir. Y además es curioso porque me encanta cuando uno entra en que recomienda una canción, y yo recomendé esta canción del mismo autor, Gregoire, otra canción, Toi Plumoise, y mi hermana se puso a indagar todo lo que había escuchado de este gran cantante francés y entonces me recomendó el jueves. Y yo creo que me estaba mirando por una camarita porque llevaba un día, una semana de trabajo que no podía más y me puso arriba, arriba, arriba. Empecé a volar con esta canción y anduve, pero yo creo que llevo 2 días en bucle escuchando esta hermosa canción y creo que es que el 75% de las canciones que pongamos aquí a la pizarra tienen que ser para estar arriba, porque una canción cortavena con la que está cayendo, como que no. O sea, esa la dejo para un momento, para que la seleccionen ustedes ahí en vuestra intimidad. Pero qué gana tenía de saludar al equipazo que tengo acá, pizarrero, pizarreras. Es un programa muy especial y vamos a decir por qué, porque ya lo hemos dicho en las redes sociales. Hemos tenido una hermosa conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y digo es una hermosa conversación, es al que le gusten las charlas y al que busque un atajo que no escuche, que lo quite. O sea, el que tenga ganas de atajo, el que busque argumentos superficiales, también sugerimos que no lo escuche. Y el que busque exceso de coyuntura, también le decimos que no lo escuche. El que tenga ganas de escuchar a alguien, un pensador,
con experiencia, con biografía, déjenlo porque va a estar bueno. Ahora le contamos en qué momento nos lanzamos con esta charla de Gustavo Petro. Pero sí inauguramos nosotros nuestro programa de radio con una pregunta a Jesús Quintero, a homenaje a este gran periodista andaluz. De hecho, le hice algunas preguntas a Jesús Quintero al propio presidente Gustavo Petro, que no sé ni cómo el pobre podía salir de estas preguntas difíciles. Así que no se queje mi equipo, que si le hago pregunta al presidente de Colombia de Jesús Quintero, me tienen que bancar alguna y voy directo a saludar al equipazo con pregunta Jesús Quintero en homenaje al gran periodista andaluz. Voy por ti, Gaby, directa, voy directo y sin filtro y sin anestesia. ¿Tú y tu imagen os parecéis mucho? Tengo dudas últimamente, Alfredo. Antes me parecía más, ahora me estoy desconociendo un poco. Bahía Luna, En absoluto, nada, Leandro, 0%. 20% como el nivel de batería. Cris, Cambia constantemente, pero diría que me estoy revolviendo a reconocer. Flavia. No, no, para nada, nunca me reconozco en video, fotos, nada, nunca. Yo tengo que decir que sí, que yo y mi imagen creo que nos parecemos mucho. Sí, sí, siempre creo que, no sé por qué, desde chico, incluso con todas las etapas de la vida, hasta cuando me pelaba mi mamá de aquella manera que cada vez que me veo en una foto digo, ay, madre mía, mamá, la que me hiciste con este pelado. Pero bueno, es lo que había, Pero ¿qué le iba a también decir? depende, Alfredo, si es en el espejo o es en una foto. En el espejo Sí. sí, en la foto no Oh, tanto. interesante, interesante. Eso me diste para... Es interesante. Ahora, la próxima pregunta voy a hacer sobre la fotografía y el espejo. ¿Cómo os lleváis? Bueno, le dejamos esta pregunta a nuestra maravillosa audiencia pizarrera. Que nos respondan a esta pregunta si quieren, que nos hagan otras preguntas, que nos sugieran si quieren entrevistar a otro presidente, a otra expresidenta. O sea, nosotros vamos a trabajar por ello. Es la máxima promesa que podemos hacer. De vez en cuando lo logramos, otras veces no. Y si quieren que cambiemos algo, si quieren que hablemos solo de Groenlandia, pues, un programa entero de Groenlandia, ¿no? Si quieren que no hablemos más de Argentina, también no podemos hablar más de... O sea, lo que quieren hablar todo el tiempo de Argentina, también hablamos todo el tiempo de Argentina. O sea, propóngannos. ¿Por dónde nos pueden proponer cualquier cosa? Salvo que ya saben, no me pueden llamar gallego con todo el amor a Galicia. ¿Por dónde, Fla? Lo pueden hacer en Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook, que somos Radio La Pizarra, y buscar la entrevista también a Gustavo Petro en YouTube, youtube.com/Radio La Pizarra, también en twitch.tv/Alfred Serramansi. Estamos, pero por todas partes. Además, estamos muy felices de estar en Argentina en Radio 10, en Radio Nacional de Colombia, en Radio del Sur en Venezuela, en Altavoz Radio en México, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Abya Yala en Bolivia y en Canal Red Latino. Es que estamos por todas partes, en Canal Red, estamos por todas partes. Además, por cierto, si quieren leer cosas buenas de América Latina, ahora han abierto ahí una sucursal, los de Diario Red, que ahora es Diario Red América Latina. O sea, ahí tienen a buena parte del equipo escribiendo y a mucha más gente analizando y escribiendo para tener una visión distinta de lo que suele uno leer en los grandes medios de comunicación, inclusive mucho más rigurosa. Tenemos programón con centro de gravedad hoy en Colombia. Vamos a tener una entrevista a partir de la una maravillosa. Vamos a poner un segmento de la entrevista. La entrevista completa la dejamos en nuestro canal YouTube. Y tendremos especial de Chile, especial Argentina, disputa geopolítica y el final que siempre es cualquier cosa para seguir con el cualquier cosismo imperante en el mundo. Arrancamos con la pizarra. Vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, como nos gusta hacer con el centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina, pero siempre teniendo en cuenta que lo que pasa en el mundo también pasa y tiene repercusiones en la región latinoamericana. Y yo tengo una suerte de, ahora voy a compartirlo con Lean para que me diga un poco cómo lo está viendo él y el resto del equipo. Estamos en un pulso geopolítico que es difícil como ordenar, ¿no? Es el punto de donde hemos hablado mucho de que en los últimos años se daba una transición geopolítica y era que en el fondo había países que perdían hegemonía y compartían su hegemonía con otros, ¿no? Dominios, ¿no? La China emergente, que ya dejó de ser emergente para ser emergida, ¿no? El grupo de los BRICS, que en el fondo dejan de ser emergentes, porque si le dices a Rusia, Brasil, India y China emergentes, no lo son, Sudáfrica. Yo creo que hay
un gran desorden en este momento de transición. Toda transición es un momento de desorden, ¿no? Es un momento de difícil buscar categorías como eran tan ordenaditas en la Guerra Fría, ¿no? Que eran los de un lado y los del otro lado y los que estaban en medio, ¿no? Que incluso el gran Alfred Sobí decía que era el tercer mundo. De ahí viene ese término, los que estaban en medio de la disputa geopolítica. Ahora estamos que no sabemos si Donald Trump se lleva bien con Putin, porque se pegan una llamada, si le está dando la espalda a Ucrania, a Zelensky, si ahora Europa busca rearmarse para tener independencia militar de Estados Unidos y ahora tiene que defender lo que en principio no quería defender. Todo esto bombardeando Gaza como si Trump se hace el pacifista con los rusos y el ucraniano al mismo tiempo que aplaude la matanza de niños en un bombardeo de Netanyahu en territorio de Gaza. ¿Qué se te ocurre, Lean, cuando en estos momentos, tú que además conoces bien la historia, qué se te viene a la cabeza en esta disputa geopolítica? Bueno, hace unos días el líder de la CDU alemana, Friedrich Merz, describió este escenario como un contexto geopolítico hostil. Y la verdad es que, pese, bueno, a las diferencias políticas que uno puede tener con Friedrich Merz, creo que la palabra es indicada, ¿no? En todas las direcciones. Estamos frente a un reordenamiento hostil de las tensiones entre Occidente y Rusia, con Estados Unidos jugando un rol ambiguo, con Europa que dice, bueno, vamos a invertir en rearmarnos en detrimento de servicios públicos, porque digamos que va a haber un ajuste en los servicios públicos si es que Europa decide invertir su presupuesto mucho más en un mayor porcentaje a comprar armas. También hay que tener en cuenta que esto se produce tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, que vos muy bien habías catalogado como el inicio del trumperialismo. Y estos son dos escenarios donde el trumperialismo intenta avanzar. Por un lado en Europa, en Ucrania, y por el otro lado, sin lugar a dudas, en Gaza, con el reinicio de las acciones hostiles. Y en primer lugar, si hablamos de Ucrania, Alfredo, me gustaría tener en cuenta unas claves. Primero, para quienes no lo saben, se pactó una tregua parcial de 30 días que incluye un freno a los ataques a infraestructuras energéticas de Ucrania. Y hay que tener consideración, hay que considerarlo porque por ahora no se violó la tregua, pero no confiamos del todo, ¿no?, en lo que pueda llegar a suceder. Y ahí entra un particular eje, un particular ítem en la negociación. Pero en la negociación están más que nada Estados Unidos y Rusia. Europa está fuera del juego y ni que hablar de Ucrania, ¿no?, en la negociación por la paz. ¿Por qué? Porque en primer lugar Ucrania ya perdió la guerra, ¿no? Digamos, que a nivel militar es muy difícil que revierta la situación. Ucrania se está En retirando ese de la sentido, zona. Lean, es la Ujú. subestimación siempre de tu enemigo. O sea, pensar que Rusia le iba a durar a Ucrania, por muy apoyada que fuera militarmente, le iba a durar 2 días. No, digo porque a veces una mirada occidental le hace como valorar con menor peso a Rusia o a China. O sea, si Trump le pone aranceles a los chinos, no sé quién pierde más. Digo, a veces pasan cosas que son por sobrevalorarte tú y minusvalorar al de enfrente, ¿no? Bueno, ahí claramente a Zelensky, tanto la Unión Europea como en su momento la gestión demócrata de Estados Unidos, le endulzaron los oídos, ¿no? Le dijeron, tranquilo que con nuestras armas podés vencer a Rusia, y eso no está ocurriendo y no va a ocurrir. Ucrania se está retirando de una región clave que había invadido de Rusia, que se llama Kursk. Esa región la tenía ahí en la mesa de negociación Ucrania. Bueno, ahora se están retirando militarmente y no tienen mucho para ofrecer Ucrania en esa negociación. Y la idea de Putin es básicamente que Ucrania ceda los territorios que él considera parte de la Rusia ucraniana, como Crimea, como Donbass, como Lugansk, que son regiones que están hace mucho tiempo en disputa, ¿no? Y por el otro lado, Alfredo, lo que hay que tener en cuenta son los intereses económicos y geopolíticos de Trump y de Estados Unidos. Y ahí entra en la mesa de negociación una central nuclear que es la más importante de Europa, la central nuclear de Zaporizhia, que Trump se ofrece nada más y nada menos
que administrarla él, es decir, con capitales norteamericanos, con motivo de que de que pueda responder a objetivos de seguridad de Ucrania, es decir, tener un enclave de control estadounidense en territorio ucraniano, pero eso qué implica a fin de cuentas, Alfredo. Una cesión total de la soberanía ucraniana por parte de Zelensky. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que esa central nuclear hoy por hoy está en manos de los rusos. Es decir, yo no creo que Putin acepte de tan buenas a primeras ceder al control de la central nuclear más grande de Europa, que dicho sea de paso la construyeron los soviéticos. Pero además, Lean, en este complejo puzzle hay que añadir que Europa tiene una fuerte dependencia energética de Rusia. O sea, hay que recordar el Nord Stream 2, que es uno de los puentes energéticos más importantes. O sea, Europa se siente en una encrucijada de querer rearmarse militarmente a la vez que depende energéticamente en una guerra que a priori fue un poco como llevada a última hora, fueron aprobadas a última hora por exigencia de que algunos países europeos entraran dentro de la OTAN, los que son fronterizos, y a partir de ahí se genera esto. Pero digo, las contradicciones es que igual que Trump intenta, porque le den algo económico, buscar paz, en el otro sitio busca guerra para también llevarse algo económico. Me refiero a la cuestión de Gaza, que es increíble lo que ha venido pasando en esta semana con ¿no? el rompimiento del alto a fuego por parte de Netanyahu, ¿no? Así es, Trump le dio luz verde básicamente a Israel para reiniciar los ataques contra Gaza. Esto representa una violación unilateral del alto al fuego que había sido acordado, y lo cierto es que Israel nunca terminó de cesar su pulsión genocida contra el pueblo palestino. Han causado cientos de muertos, niños, un gran número de niños murieron en estos nuevos ataques del ejército israelí. Y si seguimos hablando del rol de la Unión Europea, que ahí sí tiene una posición de condena, pero de condena discursiva al genocidio de Gaza, porque muy poco se han hecho, no hay sanciones económicas, no hay sanciones de ningún tipo a Israel. Y del otro lado, del lado estadounidense, sí hay un aliento, ¿no? Un aliento estadounidense a Netanyahu, que esta situación también hay un costado de la política interna, ¿no? Que Benjamin Netanyahu enfrenta fuertes presiones internas por parte de la familia de los rehenes, de sus socios de la coalición de la extrema derecha, y un poco está tratando de llevar la guerra como una estrategia de supervivencia política. Y qué contradictorio es ver a presidentes de la Unión Europea llamándole a la paz en Palestina y fomentando la guerra contra. Digo, es como empieza a ser difícilmente. Y a todo esto, el señor Donald Trump sigue en su guerra interna, ¿no? El señor Donald Trump, ¿no, Chris? Le ha dado ahora por decir que todos los venezolanos que viven en Estados Unidos son unos delincuentes. No sé cómo puede llegar a tener vergüenza. Prefiero que sea honesto, tanto que dice que es muy honesto, porque ha dicho una barbaridad, ¿no, Chris? Bueno, Alfredo, pero ¿qué se puede esperar de una persona que llega a ser presidente, ser electo presidente de un país justamente demonizando a los migrantes, ¿no? 238 inmigrantes venezolanos expulsados arbitrariamente de Estados Unidos o por el gobierno de Estados Unidos, acusados, estigmatizados de ser criminales a pesar de que no se presenta ninguna prueba. Además, se les manda a otro territorio, ¿no? No se les deporta a su país de procedencia, sino nada más y nada menos que a El Salvador, que tiene un modelo carcelario ahora de exportación, ¿no? Se quiere convertir en la cárcel satélite de Estados Unidos, y yo creo que eso es algo que nos debe indignar a todos, no solamente a los venezolanos y a las venezolanas, sino a todo aquel que se diga importarle, ¿no? Las injusticias. Yo creo que invocar una ley de guerra obsoleta, además, para justificar la persecución sistemática de una comunidad, la comunidad migrante en particular, y deshumanizar en su conjunto a una nacionalidad, a los venezolanos, muchos que huyeron de su país, hay que decirlo, por una crisis que Estados Unidos contribuyó a crear con la imposición de un bloqueo financiero y económico criminal, ¿no? Es cuando menos hipócrita, y yo me pregunto quiénes son los delincuentes. No se nos puede olvidar de quiénes son las personas que han contribuido, o sea, quiénes son los responsables de esa campaña de odio en contra de Venezuela, quiénes son los que se llenan la boca en todos lados y que van por el mundo llamando a Venezuela un peligro para el continente, que no se nos olvide. La verdad que cuando uno piensa en humanismo tiene que no poder quedarse impávido frente a este tipo de deshumanización. Y además, tan tranquilo, Donald Trump dice que es que estamos en guerra. No se entiende, por no decir otra barbaridad. Tomamos aire y seguimos en la pizarra. Y nos vamos para Argentina. Hoy me compré esta semana
una cosa que se llama la calculadora Milei. ¿Ustedes lo han comprado? O sea, ¿no han visto alguna vez, no? Bahía, ¿has visto alguna vez que la están vendiendo en los supermercados, ahí, en todos los sitios? ¿No tienes la calculadora Milei ya? Mi hijo está aprendiendo matemáticas y esa no la vi no, en las librerías no la vi. No te la sugiero, vaya, que se la compres a tu hijo, porque si hace los cálculos. Pero yo esta semana me agarré la calculadora Milei. Entonces, la calculadora Milei, aclaro que es la calculadora con la cual Milei calcula los indicadores que nadie entiende. O sea, ustedes vieron cómo calculaba ¿cuánto era? El 15.000% de inflación heredada, ¿no? Claro, esto lo hacía Milei con su calculadora, que era, agarraba el peor día de inflación en los días anteriores, el peor, y lo multiplicaba por 365 días. O sea, esta es la calculadora Milei, ¿no? Es como, siempre lo digo, si un día llueve mucho, pues tú para saber cuánto llueve en un año lo multiplicas por 365 días, presuponiendo que todos los días son iguales. Esa es la calculadora, cualquier cosismo, Milei. ¿No? Entonces me la compré, la tengo aquí delante, es muy interesante. La calculadora Milei, y le apliqué la calculadora Milei a los problemas de Milei. Entonces dije, ¿qué problema tiene Milei hoy? Bueno, le faltan dólares, ¿no? No tiene dólares por ninguna parte. En estos últimos 5 días, el Banco Central de la Argentina, el que él quería que desapareciera, pero es el Banco Central más interventor de los últimos años en la Argentina, ese mismo Banco Central ha tenido que gastar 1.000 millones de dólares, repito, 1.000 millones de dólares, ha tenido que poner 1.000 millones de dólares para apaciguar, ¿no? La presión cambiaria, es decir, para que el tipo de cambio no saltara por los aires y se devaluara mucho el peso respecto al dólar, ¿no? Tuvo que poner 1.000 millones de dólares en 5 días. Yo lo que hice fue aplicar la calculadora Milei. Entonces dije, si todos los días son iguales para Javier Milei en su calculadora, lo que dije es entonces en los próximos 90 días hábiles en la Argentina, Milei va a tener que gastar 18.000 millones de dólares para mantener la Pax cambiaria. ¿Se entiende cuando aplico la calculadora a Milei? No tiene ningún sentido económico. Lo que estoy haciendo es multiplicar los 5 días por lo que pueda pasar en los próximos 90, ¿no? Entonces me hace falta, al señor Milei le haría falta 18.000 millones de dólares. Según sus cuentas, según su propia calculadora, la que me compré esta semana, que es una cosa para no aplicar en la vida cotidiana. Os lo sugiero que no la apliquen porque si no van a hacer cualquier cosa. Lo interesante de esto es que más allá de esta chicana, de esta ironía, de este intentar ridiculizar las cuentas del señor Milei, es que el señor Milei se ha quedado sin dólares. Y el señor Milei y el gobierno actual se ha quedado sin dólares porque no han producido dólares, no han generado dólares. La economía argentina, desde que llegó Javier Milei, no generó dólares propios. Lo que hizo el señor Javier Milei, que dijo desde el primer minuto, me recordaba cuando lo dijo el señor Mauricio Macri, que iba a venir una lluvia de inversiones extranjeras, fue un chiribiri, así como una garúa prácticamente invisible, ¿no? Una nada. No hubo prácticamente inversiones, no llegó dólares, de ningún tipo llegaron dólares. Es más, se fueron dólares. La mayoría algunas grandes empresas transnacionales que estaban en la Argentina se fueron progresivamente yendo y no llegaron grandes dólares. El señor Javier Milei, como es un defensor de su singular versión de la libertad, claro, ¿cómo pudo sostener el tipo de cambio a la baja? Lo primero que hizo fue un primer shock cambiario que generó un gran shock inflacionario. Es decir, devaluó mucho y generó una gran inflación recién llegado. Esto fue lo que hizo y a veces digo que es bueno no olvidar. ¿Por qué digo que es bueno no olvidar? Porque evidentemente los que ahora defienden que la inflación es un poco más baja están obviando, están eclipsando la inflación muy alta generada por Milei con su mega devaluación. Entonces, la primera etapa lo que hace es mega devaluar. Y ahí dice, ya está, me va a quedar estable el tipo de cambio porque mega devalúo desde el inicio. Y tenía que pensar que le iban a llegar, insisto, la lluvia de dólares, pero no llegó dólares. ¿Qué hizo? En fases. Y es muy interesante cuando uno analiza la política económica del señor Javier Milei. La primera fase lo que hizo fue quitarle los dólares del ahorro de los argentinos y argentinas. Como encareció tanto la economía,
que los argentinos y argentinas tenían que buscar en sus ahorros en dólares para poder cambiarlos en pesos, para poder ir pagando desde el crédito hasta poder ir pagando el alquiler, hasta ir pudiendo incluso ya empezar a tener para consumir los bienes básicos. Esto fue el desahorro inicial de las familias argentinas y estos fueron los dólares en la primera etapa que le permitió, después del shock devaluatorio, pues intentar sostener algo de paridad cambiaria, lo que un buen amigo y un gran economista, Guillermo Glietti, le llama el populismo cambiario, que es mantener un tipo de cambio artificial, no robusto, que es mentira, no puede ser ese tipo de cambio porque no tiene dólares. Bueno, el señor Javier Milei lo que hizo fue shock devaluatorio más le quito los dólares que pueda a los que tienen ahorro en dólares en la Argentina. Eso fue la primera fase. Claro, ya se agotó la posibilidad de desahorrar a las familias argentinas porque la crisis siguió cabalgando. Segunda fase, desesperado porque seguía la garúa casi marginal de dólares, de lluvia de dólares, no llegaban. ¿Qué hace? Blanqueo de capitales. Y ahí lo que le dice, vengan todos los capitales, no le voy a mirar la patente de dónde vienen. ¿El narcotráfico quiere dólares? Que vengan los dólares del narcotráfico. ¿Quieren los dólares? Los que quieran, que traigan los dólares. 25.000 millones de dólares que llegan a la Argentina como consecuencia de ese blanqueo de capitales. Claro, esos 25.000 millones de dólares no van a parar a inversiones que multiplican la producción en la Argentina. Lo que van a parar, ¿saben a dónde van? A la timba financiera, a la especulación financiera, a hacer business financiera sin invertir productivamente. Pero claro, ya se le agotó el blanqueo de capitales. Es la segunda fase agotada y seguían sin llegar inversiones extranjeras. Tenemos shock devaluatorio, más desahorro de las familias argentinas, más blanqueo de capitales. ¿Y ahora qué le ocurre? Que lleva unos meses, semanas, donde no sabe dónde acudir para que le den dólares. Y aunque él se presenta como alguien genuino y diferente, lo que hace es lo que han hecho todos los que no saben gobernar económica y financieramente un país, que es acudir al Fondo Monetario Internacional. Tiene el mismo ministro que lo hizo ya con 45.000 millones de dólares, creo que fue en el año 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. Yo le he pedido a mi equipo de investigación, y pueden dar fe de ello, se lo pedí a todo el equipo mío de trabajo de La Pizarra, que busquemos cuáles son las condiciones para entrar en el Guinness, porque yo quiero proponer al señor Caputo como ministro de Economía en el Guinness de endeudamiento externo en un país. No creo que haya un ministro de Economía que haya endeudado tanto un país. Yo espero que el equipo esté trabajando, haya ya llamado al Guinness, porque yo quiero saber las condiciones. Vamos a escribir desde la pizarra para que concurse y gane algo el señor Caputo. Yo creo que tiene las credenciales con sinceridad para decir, le tienen que dar un premio a este señor por inepto, sobre todo por endeudador serial en el mundo. No creo que nadie haya endeudado en tan poco periodo de tiempo. Vamos a hacer, ¿no?, los formularios, los vamos a rellenar todo, porque igual que hay Guinness, no sé, la uña más larga del mundo, ¿no? Tiene que haber un Guinness para el endeudador más grande del mundo. Yo espero que esto se le dé un reconocimiento expreso para que sepamos que tiene el señor, ¿no?, unos atributos bien reconocidos a nivel global. No sé si el premio Nobel se lo van a dar a Milei, pero el Guinness a Caputo quizás sí, ¿no? Yo creo que ahí se lo podemos lograr, tal vez. El problema que tiene es que está buscando los dólares como sea y va al FMI. ¿Y por qué necesita dólares? Para seguir sosteniendo el populismo cambiario. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminen las elecciones legislativas intermedias. Porque a él no le importa no utilizar dólares para la economía productiva. Él lo que quiere los dólares para seguir garantizando el pacto de la timba financiera en la Argentina. Y para eso requiere que no haya devaluación, porque es como están haciendo business todos los que juegan a la timba financiera. Cambian los dólares, los meten en las propuestas financieras que le ofrece este actual gobierno y el mercado financiero argentino, pero para eso la devaluación tiene que ser muy baja, para que haya tasa de ganancia pero así altísimas. Bueno, ahí está el problema. ¿El problema cuál está? Que el FMI no le va a dar los dólares sin exigirle devaluación. Y entonces ahora empiezan en lo que yo le llamo a veces la disputa por los eufemismos. Por ahora hablan de una banda de flotación, que es en el fondo lo que están planteándoles es que devalúen. El tipo de cambio tiene que ir entre 1.100 y 1.500. Bueno, lo van a llevar a 1.500, ¿no? El tema es que, claro, Milei y el FMI no le va a dar la plata como los narcos en el blanqueo de capitales.
le van a dar la plata con condicionalidades. Esa es la diferencia. O como el desahorro de los argentinos y argentinas que estaban desesperados y tenían que buscar dólares para poder pagar una tarifa del servicio público. No, 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 el FMI no te lo da así. El FMI te condiciona. Y por eso esta semana se ha aprobado con una gran irresponsabilidad, y por favor no llamen más oposición a los que no son opositores. Yo creo que si todavía nos confundimos en llamar opositores a los que le siguen aprobando que siga haciendo la política económica y financiera que quiere el señor gobierno, el señor presidente, no podemos llamarle opositores a estos que se tildan de opositores, porque el que dice no, no estoy de acuerdo, pero te voto que sí, bueno, yo no lo puedo caracterizar ni categorizar como opositores. Le han aprobado esto al señor Milei, que se pueda endeudar con el FMI. Han aprobado algo que no se sabe, le han dicho endeúdate. No sé ni cuánto me va a dar, ni a cuánto, ni qué tasa de interés, ni qué condicionalidades. Claro, el señor Milei y Caputo están esperando que le llegue lo que le lleguen. Seguramente le van a dar menos de lo que esperan y lo van a poner rápidamente al servicio de la timba financiera, y el objetivo es llegar lo más cercano a las legislativas intermedias con esta Pax Populismo Cambiario para intentar ganar algo en términos electorales. La verdad que es un dilema, un dilema en el cual es una encrucijada, y cuando escucho incluso hoy en día a los economistas ortodoxos neoliberales le están criticando porque efectivamente no, si devalúan saben perfectamente que se dispara una inflación sobre ya unos precios altísimos. Y todo esto, y permítanme que lo digan, todo esto a la par con jubilados cada vez más empobrecidos. Y por eso tienen derecho a seguir manifestándose, porque le siguen robando poder adquisitivo a los jubilados. Leía una columna, para terminar, Argentina, de Martín Caparrós la semana pasada, y es muy interesante sobre el modelo argentino. Mientras que una gran mayoría ha reducido el consumo de alimentos en la Argentina, una minoría ha aumentado el consumo de coches, de vehículos, de autos de alta gama en la Argentina. Seguimos en la pizarra. Y ahora nos vamos a Chile, nos vamos acá, a Chile, un país que le vamos ya empezando cada vez a tratar un poquito más. Tenemos a nuestra, a ver si me sale bien, chinóloga. Nosotros tenemos siempre la chinóloga, no sé, me acabo de inventar ahora esta, porque si digo chilelóga me sale cualquier cosa, ¿no? Bueno, no sé. La experta en Chile, a veces le va a salir un acento huevón, ¿cachai? Tú sabes, todas esas cosas le va a salir. Tiene algo de raíces medio chilenas, así que tiene para qué. Y es que este año hay año electoral y empieza a haber un caos en el tablero electoral chileno. A ver, vamos a poner un poquito nosotros de mínimo orden, Flavia. Cuéntame, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cuándo son las inscripción de las candidaturas? El calendario siempre nos ayuda un poco a ordenarnos cuando hay desorden. Como por lo menos para hablar un poquito de calendario electoral, sí, efectivamente es año electoral en Chile. Domingo 16 de noviembre de este mismo año, Chile celebra elecciones presidenciales y legislativas. Recordemos que para ganar, para ser presidente de Chile, tenés que sacar el 50% más uno de los votos, así que en caso de que eso no suceda, ahí vamos a segunda vuelta el domingo 14 de diciembre. Pero obviamente, Alfred, como decís, antes de las elecciones empieza el caos de nombres, de cuándo, de tal, y eso también pasa porque el 29 de junio, anotemos esta fecha, 29 de junio, están las primarias, las internas, para definir un poco las candidaturas. Pequeño recordatorio de Chile, son distintas a otras internas y cada partido puede decidir al formato a la hora de inscribir candidaturas, si son abiertas, si son cerradas, si pueden participar solo los afiliados, si no pueden participar los afiliados, etcétera. Así que ahí va un poquito de nombres y fechas chilenas, ¿no? O sea, ya sabemos que hasta junio más o menos vamos a tener mayor claridad de quiénes son los candidatos, candidatas presidenciales, porque ahora el listado, si ustedes miran cualquier encuesta que sale publicada en las consultoras principales de Chile, te encuentras de todo tipo de baile de nombres. De hecho, lo que sí sabemos es que ya, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet dijo yo no voy, ¿no? Flavia, esto ya es un hecho político. Efectivamente, sí, Michelle Bachelet, que de hecho se esperaba que vaya, o muchos creían que bueno, que era muy candidateable y que podía ser, ella dijo, no, chicos, gracias, los dejo en sus manos, y empezaron a aparecer, sí, Alfred, otros nombres que dijeron, hola, permiso, a mí me gustaría presentarme a estas elecciones, algunos nombres que competirán entre ellos, digamos, dentro del mismo arco político. O En sea, ese espacio de centro-izquierda, lo dijimos creo la semana pasada, ya hay una figura clave que dijo yo sí voy, ¿no?
Carolina, efectivamente, Carolina Toja, la ex ministra del Interior, que de hecho dejó de ser ministra del Interior para, por un lado, arruinar mi investigación de ministros y por otro lado, poder postularse a la presidencia de Chile. Así que Carolina Toja, efectivamente, es la que parecería ser la candidata del oficialismo actual. Y ella sí dijo: yo levanto la mano, yo voy para estas elecciones. Quedan otros nombres por ver, ¿no? Un poco más a la izquierda de la A la izquierda centroizquierda y estamos mucho más a la en la derecha. parte de la izquierda estamos en un veremos, porque todavía nombres históricos recientes, como el propio Daniel Jadue, ¿no? Con una persecución judicial reciente, no le está permitiendo la justicia ser candidato por el Partido Comunista. La propia Camila Vallejo ha hecho algún guiño, actual ministra, todavía sigue siendo ministra de la Comunicación, ¿no? Sigue Del, siendo ministra, del ¿verdad? gobierno de María, sí, Boric, sí. pero que hay una interna muy fuerte y feroz al interior del PC chileno, del Partido Comunista chileno. En algunas encuestas la miden, ella aparece, no aparece. Luego el Frente Amplio tampoco ha dicho nada, ¿no? No ha dicho absolutamente nada. Hay baile de nombres, pero no se sabe absolutamente nada. O sea, yo creo que hay personas como Marco Enrico Minami, que también se presentó 3 veces de candidato presidencial. Tampoco sabemos si va a ser candidato presidencial. No pareciera que Jorge Sharp, que es el alcalde de Valparaíso, pudiera lanzarse. Pareciera que no. Estamos en un veremos. Lo que yo diría que está un poquito más ordenada es la competición por ser quien es más facho. Perdón, por ser quien es más de derecha, ¿no? Ahí hay un poco más de orden en ese bloque, ¿no, Fla? Efectivamente, porque la derecha sí se posicionó, ella dijo: yo me postulo, nos postulamos todos, y antes, un poquito ahí fuera del aire, estábamos intentando hacer como ranking del derechómetro, a ver quién estaba más a la derecha del otro, pero nombres que podemos ir tirando, que ya dijeron que se van a postular: bueno, Evelyn Matei, que yo te nombraba fuera del aire un poco, que yo la escuchaba cada vez más doctrina Bullrich, ¿no? Doctrina más fuerte, y vos me decías, claro, hasta que escuchás también a Kast o a Kaiser, otros dos nombres que también están ahí en la contienda electoral chilena, que, como decimos, tres nombres para tener en cuenta: Evelyn Matei, Kaiser y Kast. A Kast ya lo conocemos también de las elecciones anteriores, y hablar un poco justamente de esto, incluso el programa que va llevando adelante la derecha y las propuestas, ¿no? Porque al margen de sus nombres, los invito a abrir sus twitters y ver con qué quieren ir a estas elecciones, y ya van a empezar a escuchar por qué estamos diciendo que la derecha está cada día más derechizada en Chile. De hecho, las últimas semanas hay una competición entre Kast y Kaiser, quien aparece con una arma más hija de la gran chingada. O sea, con armas, literalmente, fotografías con armas. Evelyn Matei, que sería una suerte de el Merkel a lo chileno, lo que va haciendo es cada día dice: no, yo también estoy dispuesto a una política cada vez más punitivista, si hay que bajar la edad de la imputación. Total. Inclusive abrió el debate sobre la pena de muerte. O sea, dijo: estoy dispuesta a discutir el tema de la pena de muerte, que ya vienen discutiéndolo Kast y Kaiser, que son la ultraderecha. Hay que recordar que Kast fue el que quedó en segunda vuelta contra el Contra Boric. Boric. Las encuestas le dan a Evelyn Matei la primera, pero yo diría que las encuestas ni la miren, porque hay un 50% que no sabe, no contesta, y hay una fragmentación, además, inconclusa, porque no lo sabemos, ¿no? ¿Qué piensa Gaby? Primero, antes de entrar también en la parte más anecdótica de la elección, que también la tenemos. Gaby, ¿qué piensa respecto a esta discusión en la derecha chilena por ser más de derecha? Bueno, yo sigo creyendo que la fragmentación no está solo en la izquierda, está también en la derecha, aunque más resuelta. En eso sí coincido con ustedes. Em, y yo creo que en el mundo entero la derecha se está dejando jalar por la ultraderecha en términos discursivos, y eso conlleva peligros enormes, sobre todo para el retroceso en términos de derechos. eh, y en Chile, la anterior elección venía un poco de esa impronta propuesta por la movilización social del 2019, marcada una elección anterior por esas movilizaciones y por la exigibilidad de derechos, de aumentar los derechos, de ampliar los derechos, sobre todo por sectores que no habían tenido el peso específico como los sectores feministas hasta la elección anterior, por lo menos no tan visiblemente. Y bueno, estos personajes de ultraderecha lo que te plantean es retroceder en todo aquello que se logró avanzar y más. Entonces, yo creo que esta voluntad de la centroderecha y de la derecha más socialdemócrata de
entregarle el espacio discursivo a la ultraderecha y moverse más bien hacia la ultraderecha es muy peligroso. Muy peligroso sobre todo en una sociedad como la chilena, en la que ese proceso histórico de la dictadura pinochetista está en la nuca de muchísimos chilenos y chilenas, ladrándoles como los dibujos animados, ¿no? Ese perro que ladra en la nuca de todos y respirando cerquita. Y yo creo que también afecta el hecho de que un gobierno como el de Boric, de izquierda o centroizquierda, esté con una popularidad tan baja, está en torno al 30% a estas alturas, según las últimas encuestas. Y claro, el no gobernar para quienes te votaron. Yo tengo la impresión de que el no gobernar para quienes te votaron arrastra a los progresismos y a la izquierda siempre a perder adhesión, a perder popularidad, muy diferente de lo que sería un gobierno que tomara decisiones a favor de todos esos que se movilizaron del 19 y que apostaron por Boric. Se sintieron, yo creo, traicionados por no representar las ideas de las personas que le votaron y efectivamente creo que ese es el gran desafío que tiene ahora la izquierda en las próximas citas electorales, si es creíble la persona que candidatee para que representara a ese Chile que también es progresista y de izquierda, porque cuando uno mira las encuestas está muy dividida. Y para cerrar el repaso, la panorámica que estamos haciendo en Chile, Fla, no pueden faltar, ¿no? No pueden faltar porque en Chile, además de tener respaldo, digamos, de un partido político para presentarte, se pueden presentar independientes con la condición de que juntes 35.361 patrocinios. Si vos lográs eso, podés presentarte sin ningún problema a ser presidente y por supuesto tenemos dos casos muy particulares. Uno es el de Pedro Pull, que es un empresario, pero además youtuber de extrema derecha, porque por Ese no supuesto falta nunca. no Cada día puede falta faltar. menos, como el de Brasil. No me recuerdo ahora el nombre que Lean lo trabajó bastante. El youtuber de derecha, ese es infalible, ¿eh? Pablo Ese, Marsal, sí, sí, sí. Ese, Pablo Marsal, claro. exactamente. Bueno, habrá que hacer ahora un perfil de Pedro Pull, el youtuber de extrema derecha que se postula en estas elecciones. Bueno, si llega a los votos, ¿no? A los votos, a los patrocinios de Chile. Y por otro lado, para cerrar, a Cita Pesagno, que es básicamente tarotista. Ahí en modo No, no, Karina no, Milei, para. Chile era un Cita país muy Tarot. serio. Desde afuera se dice eso, ¿no? Bueno, Chile es un país muy Tarotista. serio y si junta 35.361 patrocinios, tendrá entre sus posibilidades elegir a Cita Tarot para que gobierne el país. Bahía, ojalá no votes en Chile. No quiero ni pensar que el tarotista se meta en segunda vuelta, ¿eh? ¿Qué decías, Gaby? Además de los 25 partidos que hay habilitados para elección, ojo, ¿no? Claro, Además de los claro. 25 partidos, y estos son dos casos, pero van más de 40 personas que buscan postularse como independientes. Así que Se me- mucha suerte el que tenga que imprimir boletas en Chile. Sigo pensando que mi novela El gol que me falta me quedé corto en la distopía. Ay, ay, ay. Bueno, paramos, tomen aire porque viene algo muy lindo aquí en la pizarra. Seguimos. Esto es música de Colombia para hablar de Colombia. Esta semana, después de una importantísima marcha popular en todo el país a favor de la consulta popular, valga la redundancia con tanto popular, que en el fondo es preguntarle al pueblo colombiano qué quiere hacer respecto a los temas nada más y nada menos que los derechos laborales. Es tan sencillo, fue una marcha multitudinaria en todos los sitios, en la Plaza Bolívar en Bogotá, pero en cualquier rincón recóndito de Colombia. Después de ese día, a la noche del día siguiente, habíamos quedado para hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y tuvimos una deliciosa conversación con él, hablando de historia, de filosofía, de política en mayúsculas, sin entrar en chismes, sin pequeñeces, sin atajos, sin nada superficial. Y creo que merece mucho la pena escucharle con calma, con un tintico, dirían en Colombia, pero con un mate en Bolivia, con un cafecito, con un té, con un mate de coca, con lo que quieran. Yo diría que pónganse tranquilo, escuchen, incluso si tienen papel y lápiz o con la compu o con el teléfono, anoten alguna de sus principales ideas. Vamos a pasar ahora un extracto de unos 20 y poco minutos de esta deliciosa conversación y
La conversación dura 70 minutos, 1 hora y 10, y la vamos a alojar en nuestros canales YouTube de La Pizarra, también por supuesto en Canal Red Latinoamérica y en el resto de lugares donde estamos presentes, porque yo creo que incluso merece la pena luego escucharla con calma en nuestro YouTube. Así que, sin más preámbulos, Fer, dale play. Y hoy en nuestra travesura radial llamada La Pizarra, que estamos desde Argentina a México, pasando por Colombia, por Bolivia, por Ecuador y también con un guiño a España a través de Canal Red, en nuestra travesura radial nos acompaña el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gracias por este ratito de conversación con nosotros y nosotras. Bueno, gracias Alfredo y aquí hablando para toda América Latina, que ojalá alguna vez sea toda América Latina un solo pueblo y escuche y diga lo que tiene que decir. Voy a empezar casi por terapia, porque vivo en Argentina, queriendo saber qué piensas cuando ves al presidente de Argentina, el señor Milei, con una motosierra gritando "Viva la libertad". Mi ley viene del mundo europeo, no viene del fluir latinoamericano. Es italiano, pero de esos italianos que también se dividieron en dos. La Bella Ciao, que cantaron unos contra el fascismo. La Bella Ciao no la canta Milei. Y los de Mussolini, que querían recuperar su imperio olvidado romano, y era un imposible histórico ya. La única manera como Italia hubiera podido recuperar el imperio romano era a través de la revolución. Y a los revolucionarios italianos los mataron y a sus bases campesinas y obreras. Y hoy Italia está en plena decadencia y aún añora ya no el imperio romano, sino Mussolini, algo peor. Y creo que Milei es un nostálgico de Mussolini. Y entra a ser parte de eso que yo llamo energías que corresponden no a la vida, sino a la muerte, y que siempre estarán allí porque si no, no hay vida. Ese tipo de figuras nos hace luchar por la vida, tienen esa virtud, no queriéndolo, porque nos quieren llenar de muerte, pero eh, igual que la oscuridad hace ver la luz, en las noches lo sabemos, mirando las estrellas como las miraban los árabes en el caso del Caribe. Igual un Milei nos hace ver lo contrario que es la vida. Tiene un sentido y el pueblo argentino debe captarlo. Así como Milei me capta a mí y me desprecia y me odia, igual el pueblo argentino tiene que captar a Milei. Porque a pesar que vida y muerte van juntas siempre, la vida no quiere a la muerte y la muerte no quiere a la vida. Netanyahu es también de la especie de Milei. Yo diría que Milei es de la especie de Netanyahu. Ofrezcámosle algo, ¿no? Y de Trump se entienden. ¿Y sabes por qué se entienden juntos? A pesar de tener idiomas diferentes y provenir de... Y Trump debe mirar a Milei como inferior, así como Hitler miraba a los judíos como inferiores, igualito. Y entonces se burla de él, lo acepta, pero no está a gusto. Y lo golpea, porque no lo quiere. Pero así son los cipayos. A pesar de que el amo no los quiera, siguen arrodillados ante él. Y estos tres personajes, más otros muchos en el mundo, no son los únicos, sino son solo europeos o mediterráneos o americanos, sino que están en todo el mundo. Estos personajes se juntan por un antivalor común que se llama codicia. Por eso estos codiciosos que se apropian de los gobiernos, yo creo que van a hacer daño, sí, pero no van a existir más. Van a perecer fácilmente, como los vientos, como los malos vientos, los malos olores pasan. Y van a ser los pueblos los que hagan eso. Y por eso creo que en Israel, me preguntas por Netanyahu, hoy veía también en Trinos,
tienes la masacre, tienes el tánatos desatado sobre el pueblo árabe palestino. Lo están asesinando en un genocidio. Si yo de repente, Gustavo, no sé nada de Colombia y llego tipo marciano a Colombia y escucho un titular que dice, Gustavo Petro es un radical por hacer una consulta popular. O sea, ¿cómo me explicas? Me dicen antidemócrata, acabo de Por leer eso. un poco el libro. ¿Cómo ¿Qué más explicas eso, democrático que eso? Gustavo? Ese marco que a veces se intenta generar de antidemócrata, de autoritario, de radical, cuando estás buscando una consulta popular para nada más y nada menos que el pueblo diga lo que quiera respecto a las cuestiones nada más y nada menos que lo laboral, el día a día de lo laboral. Qué discurso tan antidemocrático. Y lo que yo dije era que le dejaba al pueblo la decisión. El pueblo hizo antes que los libros la revolución. La historia del Caribe es una historia no solo de piratas, sino de revolucionarios. Lo que pasa es que ocultan la parte revolucionaria para solo dejar los piratas, que eran europeos. Los piratas eran europeos y los revolucionarios éramos nosotros. Y entonces en esa historia San Andrés juega. Hay una historia también oculta que viene de San Vicente y Granadinas, que está dirigido por un socialista negro. Y él me contó esa historia y claro, tiene toda la lógica porque cuando llegaban los barcos llenos de esclavos negros, varios y varias se tiraban al mar, o morir o ser libres. De ahí viene la bandera roja y negra, o morir o ser libres. Esa es la bandera anarquista que los españoles Ujú. levantaron y se las ensangrentaron, rojinegra. Y esa es la bandera de la Revolución Cubana, porque Camilo Cienfuegos era anarquista, con toda la historia que hay ahí. Si me lo permite, Gustavo, mi papá venía de la CNT española, del Ah, bueno, anarcosindicalismo. yo he conocido y las muchachas españolas que lucharon en las filas del M-19 hasta el último momento eran españolas. Mm. Yo creo que eran hijas de anarquistas. Pero antes que los anarquistas ya se manejaba la bandera rojinegra aquí. La bandera de la guerra a muerte de Bolívar que lanza para destruir a los españoles castellanos es roja y negra. Y tiene sus sentidos. Y entonces los negros que se lanzaban al mar eran por la libertad, o muertos o libres. Y algunos llegaban, no se ahogaban, llegaban a las islas, la isla que habían visto en la lejanía, primera tierra firme después de que lo sacaban a la fuerza de África, era San Vicente y Granadinas, la isla más cerca en la ruta. Pasaban cerca, no se quedaban ahí, y porque iban para La Habana. Y entonces esos negros se juntaron con los indígenas que estaban ahí, formaron una sola comunidad, fusionaron las culturas. No fue una conquista, fue un encuentro de culturas, como quiero que sean los 500 años de Santa Marta, que es otra historia caribeña, pero no es de piratas, es de resistencia. Bueno, Gusta- pero no me quedaría todo el día hablando de esas historias. No, para terminar, Gustavo, te voy a hacer preguntas de Lo que, cierre. Si lo me... que te iba a decir es Sí. que los ingleses que sí llegaron a San Vicente y fueron a dominarlos, es una isla pequeñísima y durante 60 años no pudieron dominar la isla hasta que decidieron dialogar, diplomacia británica. Y la diplomacia británica, los griegos también tienen esa diplomacia, por eso no todo es Trump. Por eso a veces usan la palabra y se entienden. Y a veces, si admiten que es de igual a igual, llegamos a acuerdos duraderos. Cuando creen que nos engañan, pues eso no dura. Pero aquí los británicos usaron diplomacia, entonces le dijeron a los negros que los podían llevar a tierra firme. Ellos, los británicos, estaban pensando en tierras españolas porque eran sus enemigos. Y los otros dijeron sí, y les dijeron los británicos que los dejarían como pueblos libres, no los esclavizarían.
Y eso hicieron. Lo que pasa es que los británicos no creían que iban a sobrevivir. Mm. Y las tierras a las que los llevaron eran bastante agrestes. La costa mosquitia nicaragüense, donde no habían españoles. El lado caribe de Centroamérica es de selvas, es inhóspito. Ujú. Los llevaron a Honduras y en el camino yo creo que se quedaron en San Andrés. Entonces tenemos, a ese pueblo se le llama garífuna, fue la palabra que se inventó, y tuvo rey en Honduras. Y se consideró siempre libre y su música es hermosa. Es la música típica del Caribe, pero se canta en inglés, porque ellos sí acogieron la lengua inglesa y nunca fueron enemigos de los ingleses, pero sí de los españoles. Y los pueblos garífonas de San Andrés hicieron un pacto con los castellanos colombianos, que era, nos dejan libertad en San Andrés y nuestra cultura y nosotros hacemos parte de Colombia. Y era que Colombia era la dueña de la costa mosquitia que nos quitaron. Tenía bandera colombiana y de Panamá que tenía bandera colombiana y de una parte de Costa Rica que tenía bandera colombiana, de San Andrés que tenía bandera colombiana y República Dominicana levantó la bandera colombiana y Haití que tenía una bandera anterior pactó con nosotros ayudarnos por la libertad después de hacer la revolución haitiana que fue la revolución más grande del mundo en esa época, pero está olvidada por los franceses mismos porque fue más grande que la revolución francesa. Y nos hicieron como pacto jurar dos cosas, poner en la bandera de Colombia la mitad de la bandera haitiana, por eso nosotros tenemos rojo y azul, azul y rojo. Y no es por la historia de doncellas y princesas que se inventaron después los castellanos, sino es porque heredamos la revolución haitiana y trajimos las armas y los hombres negros que nos ayudaron a pelear. Para terminar, Gustavo, te hago unas preguntas de cierre que siempre hacemos en la pizarra. Además, un homenaje a Jesús Quintero, que es un periodista andaluz, que en cada pregunta había a una reflexión filosófica. A ver si hacemos pregunta corta y te pido ya respuesta corta de salida. ¿Has hablado alguna vez contigo mismo enfrente de un espejo, Gustavo? No, hablo conmigo mismo, pero sin mirarme al espejo. Si pudieras salvar una Solo sola vería cosa. mi rostro y no escenas de imágenes donde está el pensamiento. Eso me inquieta. Te distraería, ¿no? Sí, me distraería, no me dejaría concentrarme. Si pudieras salvar una sola cosa material de un incendio, ¿qué sería? Libros. Antes, primero seres humanos están ahí, obviamente. Es lo primero que se hace y la gente lo hace. Primero que se salvan son los niños. Eso creo que está en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo en todas partes del mundo. Lo primero que se salvan son los niños. Pero si ha salvado la vida que hay ahí, lo segundo que se salvan son los libros. Es difícil porque eso se queman rápido. Sí. ¿Qué une más, el fracaso o la victoria? La victoria. El fracaso te anestesia a los pueblos durante décadas y la victoria hace que salgan de inmediato. Creo que ayer tuvimos un ejemplo hermosísimo de eso, porque yo no vi una manifestación. Primero, es la manifestación más grande en mucho tiempo, yo creo que en la historia, porque no solo salió a llenarse la Plaza de Bolívar, que siempre se intenta hacer, sino que no solo hubo varias plazas de Bolívar llenas, porque la gente copó toda la séptima de todos los accesos y quedó ahí, se quedó ahí. La costumbre era que se llegaba a la plaza e inmediatamente se salía y a veces no se veía nunca la plaza llena. Pero esta vez fue diferente, había otro espíritu dentro de la gente. Y no, hasta el pueblo más chiquito vio manifestaciones. Chimichagua, por ejemplo, donde quedan las playas de amor de Chimichagua, dice una canción colombiana. Una manifestación indígena de pescadores del río Magdalena. Y en el extremo norte de Colombia, donde no llega ninguna vía, en Nazaret, salió una manifestación con cascos de obreros, donde no hay fábricas. Y las primeras eran mujeres indígenas guayú, que siempre fueron enemigas de los castellanos, siempre fueron aliadas de los holandeses, porque eran contrabandistas.
Y los guayos sabían todas las rutas del Caribe, navegaban. Y lo que salió ahí, en primera fila, guiando a los obreros de casco amarillo, fueron indígenas con la bandera del M-19. Y nunca estuvo el M-19 ahí. Entonces yo sí creo que hubo una energía muy diferente y es una energía de un pueblo decidido a cambiar todo. Ahí ya lo que aparece, no sé si lo lean así las élites, que deberían, pero a veces se los olvida. A veces creen que es que estamos dando tamales, como ellos sí hacen, comprando al pueblo por su hambre. Y esta vez no, esta vez salió muchísima gente con símbolos muy diferentes. No era la izquierda, no eran partidos políticos, era el pueblo real a gritar que había llegado el momento en que ellos decidían. Es el mismo pueblo de Bolívar y de aquella época que hizo la liberación. No nos la hizo nadie, nadie vino a liberarnos, nos liberamos nosotros mismos. Y fundamos democracia. Pero va que todo eso se fue perdiendo en el tiempo, pero nosotros fundamos democracia y nadie nos la enseñó. Y en estas manifestaciones que vi, lo que yo respiraba ahí en esa plaza y lo que vi a través de las fotos en todas partes de Colombia, es que la gente volvió al espíritu del pueblo que construyó a Colombia, que no se dejó engañar y que peleó hasta el final. Solo la energía contraria que nos hizo matarnos entre nosotros ha cambiado la historia en contra del pueblo, pero yo creo que la estamos recuperando. Para terminar, ¿qué le gustaría hacer a Gustavo Petro si tuviera otra vida? Volver a vivir. No puedes decir que no viviste hasta ahora. Decía No, Neruda, en solo el confieso que he vivido. García Márquez dice eso. Ajá. Para vivir, ¿qué? Pues vivir la vida, volver a vivirla y gozársela hasta el último momento, porque se puede acabar en cualquier momento. Y ahora sí, dime un artículo de la Constitución colombiana que más te gusta. Casi todos, pero la Constitución en sus primeros artículos que llaman de los pilares de la Constitución tiene los artículos más eh, claves. Colombia es un país democrático, se respetan sus diversidades, sus culturas, porque es multiétnico. Esto lo dijimos antes que Bolivia. Porque es multiétnico y está basado en la dignidad humana. Y yo creo que eso fue lo que salió en marcha ayer, porque la oligarquía colombiana no supo que al comprar 8 congresistas para tirarse la reforma laboral, que no hablaba más sino de cosas muy simples, el día acaba a las 6 de la tarde, paga horas extras después de las 6. La mujer tiene derecho a mirarse en sus días de menstruación. Las madres comunitarias eh, dicen que se les pague sueldo. Se les pague sueldo, era lo que decía la reforma. Algo tan simple y entonces cuando lo niegan, los mismos congresistas olvidan porque fueron pagos. Y sé que empresarios hicieron eso, de los peores, porque no son ni siquiera empresarios. Se visten, se disfrazan de empresarios, pero son lavadores de dólares de la mafia, son empresarios de mentira. Y fueron los que se atrevieron a hundir esa reforma, porque un empresario de verdad se hubiera dado cuenta que si sus trabajadores tienen dignidad, trabajan mejor. Y él mismo es beneficiario, porque la ganancia nace del trabajo, enseñó Marx. Y entonces olvidaron otro artículo de los pilares de la Constitución. Creo que es el tercero. Son los primeros artículos que son los más importantes. Dice, la soberanía reside en el pueblo, punto. Y hoy quieren convencernos los oligarcas estos de que eso no es cierto.
Y entonces no, están tirándose a la basura la Constitución de Colombia. La soberanía reside en el pueblo, eso, no, eso lo aprendimos desde hace tiempos, desde hace 2 siglos y medio. Si la soberanía reside en el pueblo tiene derecho a decidir. La gran gracia de la Constitución del 91, a diferencia de la de los castellanos, que fue la de 1886, no porque estuviera España aquí, sino porque quienes dirigían el país se creían castellanos. La gran gracia de la Constitución del 91 es que retorna al principio de la fundación de la República. Y entonces le reconoce al pueblo su derecho a decidir. Y reconoce la diversidad y que somos iguales. Y que un indígena no es menos, o un negro es menos, o una mujer es negro que uno es menos que un hombre, etcétera. Es una constitución moderna y democrática y revolucionaria. Y es porque el M-19 era la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 siempre reivindicó a Bolívar. Por eso nos cogimos la espada. Y él sigue aquí junto a mí desenvainada, porque Bolívar dijo, no se envainará esta espada hasta que haya justicia en Colombia. Y todavía estamos luchando por tener la justicia. Entonces esa espada está aquí. Ahora sí, Gustavo, termino con que me dejes dicha una palabra si te digo Colombia, que nos gusta dejar escrita en la pizarra. El país de la belleza. Lo confirmo. Te doy mil gracias, Gustavo, por este rato de charla acá con la pizarra. Así que nada, te mando un fuerte abrazo desde la Argentina. Bueno, un fuerte abrazo al pueblo argentino porque le toca hacer algo. Sabe qué es, pero no lo digo porque respeto el principio de la autonomía de los pueblos. Lo dejamos en 3 puntos suspensivos entonces. Sí. Un fuerte abrazo. Gracias, Gustavo. Bueno, chao, suerte. Chao, gracias. Y es el momento donde inauguramos el, no sé, el segmento más riguroso de la radio argentina, de la radio mundial, de la radio en todos los países del mundo, pues es el momento del rigor pizarrero. Es el momento de la investigación seria, es el momento del trabajo arduo durante la semana. Si ustedes, por El ejemplo, ahora rigor ven creativo. rigor creativo, eso me gusta porque es el momento donde el rigor entra en colisión con la creatividad y puede ser cualquier cosa. O sea, esto está bien, es rigor creativo. O sea, le tomo la palabra a Gaby. Objetividad. Objetividad creativa, que ya te permite decir cualquier cosa, y ustedes verán que es una investigación hecha con muchísimo trabajo, de ahí vienen las ojeras, no es porque anoche se fuera de fiesta, no estuviera tomando vinos, hablamos de Bahía Luna, que es la que va a presentar ahora la investigación. Ella anoche estuvo en casa trabajando, los últimos datos de esta yapa, que es la geopolítica de las profesiones imprescindibles. Ustedes saben que nosotros le ponemos geopolítica a todo y ya le damos un tono como de seriedad, de importancia, ¿no? O sea, la geopolítica de las profesiones imprescindibles. Y es que yo creo que hay que repensar a veces en este mundo mundial en el que vivimos, que le damos muy poca importancia a lo que es muy importante. Qué paradoja, ¿no? Se le da poca importancia a veces a lo que es muy importante, hasta que te toca el día de lo importante, hasta que se te ha jodido ¿no? El momento de un grifo, una canilla del agua y, no, y ese momento te olvidaste durante décadas de la importancia de una persona que sabe resolver eso. Ese día te das cuenta que no te importa la última aplicación en el celular, no te importa la última actualización de tu computadora y ese día solo quiere que el Señor tenga un hueco para resolverte el problema del agua en tu casa. Bueno, yo creo que merece una suerte de homenaje a estas profesiones imprescindibles. Vaya Luna, ¿qué has encontrado? Bueno, esto es un homenaje total. De hecho, si lo puedo dedicar a Guillermo, el gasista, O sea, te lo estás agradecería buscando porque una suerte de cita porque te hace falta tener eso, un canje, un un canje de canje. promoción. Le, le debo mi vida y muchísima plata. No, la verdad me cobra bastante barato, pero realmente veníamos hablando fuera del aire, porque por supuesto que mi ranking de oficios imprescindibles está sesgado de forma subjetiva. Esto lo voy a plantear desde el principio y podemos elaborar en conjunto una segunda lista, pero yo me enfoqué principalmente en plomería,
ferretería, gasista, mecánico de auto, electricista, pintores, carpinteros, cerrajeros. Son, la verdad, profesiones absolutamente importantes y relevantes que Vaya, en tu vos podés, ranking, no es en por tu ranking, desmerecer a tu los ranking, el comunicólogos, tuyo, el tuyo, el tuyo. Dime en orden, del primero, o sea, del quinto al primero, tuyo, del 1 tuyo. al 5. Sí. El primero es el gasista, porque es imprescindible para el frío. Después viene el ferretero, el plomero, el cerrajero y el electricista. Ese es mi top 5. Interesante. Yo creo que yo las ferreterías las cerraría todas las ferreterías del mundo. Porque no entiendo. ¿Qué? Ahora vamos a hablar de las No, ferreterías. no, 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 perdón, me estoy Bueno, retirando en este momento, por favor. ¿Por bueno, qué será? Será, hay que preguntar cuáles son las habilidades que tiene cada uno con, claro. instrumentos de ferretería. Por ahí quizás va la línea, ¿no? Exactamente. Ver la ferretería es como para mí ciencia ficción. Yo no entiendo nada, nada. De hecho, ahora vinieron a arreglarme el plomero, en lo del ombú, o sea, conté lo del ombú hace varias semanas, vinieron a resolver el tema de las raíces, me hicieron dos preguntas, y no sabía qué contestarles. Pues no entendía la Bueno, terminología. Bueno, nos vengó el señor a toda la pizarra, Ah, fue porque mandado por ustedes. cuando vos nos preguntás, tampoco sabemos qué responderte nunca. O sea, A ver, vaya, pone orden en esto. yo creo que lo que decís es clave porque somos todos bastante ignorantes y esta gente tiene que lidiar con gente como nosotros. Por ejemplo, yo una vez llamé a un electricista por una lámpara que me gustaba mucho y solo tenía que cambiar la bombita. Imagínate el señor que se vino. O sea, esta gente nos soporta día a día y son muy relevantes y además hay una crisis de oficios en América Latina y esto es una tendencia global, Alfredo, porque estos oficios esenciales como los herreros, los gasistas, los carpinteros, hay cada vez menos porque hay un desinterés bastante grande de las nuevas generaciones de realizarlos, ¿no? Por lo cual está en crisis y esto lo vemos, no sé si a vos te pasa, Alfredo, pero a mí me pasa un montón que empieza el invierno y al gasista lo tengo que llamar con muchísima anticipación, me cobro una fortuna de plata porque están todos llamando al mismo. Iba a Tengo decir uno una en el barbaridad, pero a barrio, mí me cuesta más trabajo que me atienda el plomero que algunos políticos. claro, es que es Y tal cual. Eh, cosa que me parece bien, porque ahí es donde está el ranking de importancia. Porque te das cuenta que al final, yo os digo además, en CELAC Data esta semana me han escrito mucha gente que le interesa lo que hacemos. Profesiones, sociólogos, politólogas, economistas. No me escribe un plomero. Y mira que lo que a mí me interesaría en CELAC Data es abrir una rama de plomería, de electricidad, pero no, no, la gente, sociología, todo eso a patadas, ¿no? De politólogos, economistas, derecho y nada de lo demás, ¿no? Periodistas, hoy eh, periodistas, Dios mío. Ahora todo el mundo periodistas, estudia periodista. ¿Ustedes vieron la serie Colapso? Véanla, no, porque no la vi, justamente no la vi. es de lo mejor que hay. Es justo eso. En el momento del colapso, tú llegas al lugar y le preguntas qué has hecho. Y te dicen, yo soy economista. Y no sirves para nada en el momento del colapso usted. Yo soy sociólogo. Bueno, usted váyase a morirse a otro lugar. Aquí necesitamos gente que resuelva problemas de la tierra, de la luz, del agua. O sea, Ujú. qué cosa, ¿no? Ahora, quiero decir algo, porque justo hace poco lo hablé con un amigo que le voy a dedicar este mensaje, que él me decía que justamente le preguntaron para qué servía, él es periodista también, y dijo, yo no sirvo para nada, pero siempre tengo el contacto de quien te va a servir. Entonces también es útil tener el contacto del que sabe. Me Es dijo, yo verdad. no, pero tengo los contactos. Bueno, es totalmente cierto lo que están planteando, sin desmerecer todas las otras profesiones que son muy importantes. No, La no, realidad es que cada vez hay desmereciéndola, menos. Bahía, Bueno, desmereciéndola. vos, Pero Alfredo, ¿por qué no vamos desmereciéndola, a desmerecerlas? somatizando Economistas, ese ¿te imaginan que te aspecto. salga un Milei de la vida de economista? ¿Cómo no vamos a desmerecer ciertas profesiones, Bahía? Necesitamos más plomeros, chicos, esto es una realidad. Y también hay algo que es importante plantear, que es un oficio altamente masculinizado, ¿no? El Es cierto. 98% de la gente que ejerce este oficio es hombre y también está bueno que se empiece a ramificar a otros géneros. Hay algo que está pasando que es una tendencia también, Alfredo, que es, se van a reír, pero esto es cierto, y no solo pasa en Argentina, pasa en México. En mecánicos de autos también pasa en Chile, Uruguay, Colombia, México y España, que es como un Tinder de estas profesiones.
¿Cómo? Espérate un momento. Entonces, Espérate, la investigación no tenía que tomar ese no es, sentido, porque yo sabía, es que hay veces no, que yo le bueno, pregunto, yo hay gente que le pregunto, por ejemplo, me hace una radiografía sociopolítica del Uruguay y me dice, bueno, el Tinder en Uruguay, no. O sea, a no, ver, ¿qué hay? no, no. ¿Tinder, pero en qué sentido? ¿En un Tinder de emparejamiento dentro de estas Sí, no, profesiones? no, no es para conseguir Ah, pareja, Alfredo, no, es no para tiene que ver conseguir con eso. plomero. Es para conseguir plomero gasista, que a veces es mucho más importante que tener una pareja o una cita. En mi caso, prefiero Absolutamente. 80 veces más tener un buen gasista que tener una cita un fin de semana. Aquí está Entonces, esto surgiendo está un negocio, sucediendo. ¿eh? Aquí está surgiendo el negocio y es que yo el lunes estoy pidiendo una aplicación que vamos a generar en la pizarra con plomeros, electricistas, porque esto está... Pero es cierto, es una dificultad, ¿no? Gaby va a decir algo. Sí, bueno, de hecho, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, eh, los compañeros kirchneristas pusieron un curso de electricidad y plomería y la gran mayoría de quienes se inscribían eran mujeres y mujeres jóvenes que vivían solas y querían poder resolver estos asuntos sin depender de nadie. Me pareció súper interesante y finalmente se convirtió en un curso que funciona casi con puras mujeres. 90% de las alumnas son mujeres. Aquí en Interesante lo México que hay algo dices. similar y de hecho está dirigido exclusivamente para mujeres, es anti-hombres, pero es un taller que se imparte exactamente para aprender este tipo, no usar un taladro, etcétera. Está Permíteme un buenísimo. momento, Bahía, ¿le puedo preguntar a cada uno, fuera de plomero, ferretero, gasista, mecánico, electricista, pintor, conductor, carpintero y cerrajero, qué profesión imprescindible cree tú, Cris, que debería, que falta ahí? Un imprescindible. Eh, ay, todas las de cuidado se me vienen a la mente, pues siempre Mm. alguien, ¿no? ¿Quién cuida a quién? Así como por lo serio, pero yo creo que en mi caso particular, pues soy muy despistada y boto las llaves de los cerrajeros. Los cerrajeros que trabajen 24 horas. O sea, ahí ya tenemos, ¿no? La parte de cerrajería para Cris. Lean, ¿qué profesión falta? Bueno, el otro día me encontré ante esta situación, así que le quiero mandar un gran saludo a quien me ayudó. Para mí, la que falta ahí es un gomero. El tipo que está a las Mm. 24 horas con la gomería abierta y te salva si pinchas la rueda a las 3 de la mañana o a la hora que sea en cualquier lugar. Es cierto, esta es imprescindible en ese momento, así el que te falta prácticamente la vida. Flavia, ¿y tú? No, yo voy a ser la hippie de este equipo, la que A ver. responda otra cosa. Todo bien con esas profesiones, las valoro muchísimo, las necesito por lo inútil que soy, pero yo voy a decir un imprescindible, un docente, una persona que te sepa educar, un docente sí o sí imprescindible. Grande, Está Flav. también, también, me parece bien, me parece que debe estar ahí en el grupo. Y Gaby, ¿tú qué crees? ¿Qué falta? No sé si falta, pero algo imprescindible me parecen las enfermeras y los enfermeros. O sea, son las personas que cuidan, inclusive mucho más directamente que los médicos como yo. Así que imprescindibles están ahí. Interesante, eso yo también creo que todas las que han salido aquí son importantes. A ver, Bahía, ¿qué más datos tenemos de este parte de imprescindibles, de profesiones imprescindibles? Bueno, yo me fui al sector plomería, sería ferretería, porque si bien vos querés cerrarlas, Alfredo, son bastante importantes para la economía de los países y del No, Producto yo esta no la Interno de quiero cada uno cerrar. de Yo quiero ellos. cerrar las de economista, las de sociólogo, la de Ah, politólogo, ok, la de entendí periodista. mal. Yo al revés, estas las dejaría todas abiertas de par en par y lo que Todas. haría es... No, pero dijiste que las ferreterías las No, no, no. cerrarías. La ferretería sí, eso es cierto, eso no me desdigo. ¿Por qué? Es porque no termino de entender su importancia. O sea, por ignorancia, no entiendo. Yo tenía el papá de Gaby da Milano, no Gaby Montaño, de una gran amiga mía de Río Cuarto, que el papá le encantaba ir a la ferretería y me llevaba allá en Río Cuarto a la ferretería. Y yo no Sí. entendía absolutamente nada, era una conversación en alemán para mí cuando hablaban de tornillos y de cosas. No entiendo, entonces por eso. Cuántos años tenías, Alfredo? Ah, hará 10 años, 15 años, pero es que sigo sin entender. Y de chico no No, entendía, mi claro, papá me hablaba de eso. Mi papá era electricista de chico. mirá, Mi abuelo era electricista. Entonces, mi mirá, papá en casa sabía todas estas cosas. Puede ser por eso, a lo mejor, que no entiendo nada de esto. Puede ser. yo creo que le hablaban como para una población como la de tu papá y lo de tu abuelo, entendiendo que ibas a seguir el mismo camino, Alfredo, pero la realidad es que
el ferretero es mucho más que un asesor comercial, porque también te tiene que, o sea, tiene que entender lo que te está pasando. Yo ahora tengo una puerta rota y no doy con la persona, porque no es solo te Vaya, este vende, te tiene que segmento no es para explicar. resolver todos los problemas que tienes, o sea, porque, Necesitas tener transferencia con el o sea, ferretero, ¿no, porque yo Bahía? creo que podemos hacer un segmento, tenemos un segmento Necesito. que es los problemas de Bahía en No, la casa, o los sea, problemas de Bahía en la casa son un montón. Terapia ferretera con Bahía Yo tengo un Luna. montón de Le, esto es problemas en un mi le casa. mandamos filón. un gran abrazo a los ferreteros que nos escuchan, que Ah, justo los Sí, agarramos ahí sí, cuando están por cerrar son el sí, horario. pero fundamentales, son no, fundamentales. no iba a eso, sino que te tienen que asesorar más integralmente para personas como nosotros no entendemos. Y en todos los países, en Colombia, por ejemplo, aportan un 2,5% al Producto Bruto Interno, lo mismo en México, el 2%, ¿Cuánto digamos, aportan los sociólogos? claro, y además, O el periodismo no desaporta. olvidemos, El periodismo, por ejemplo, resta, Generamos gastos, resta. generamos es un gastos. negativo, o sea, es la suma de periodistas y economistas le resta 5 puntos al PIB. Alfredo, ¿querés restarnos vos audiencia o qué está Y no, pasando? O creo que al sea, revés, la ya gente te se... agarraste con los ferreteros, No, con los los ferreteros respeto comunicadores, con total. los periodistas, No, o sea, con no. los ferreteros de verdad es porque no los entiendo, sé que son fundamentales. Los sociólogos tampoco los entiendo, pero sé que no son fundamentales. Y esto también hay que decirlo, que los ferreteros, no tanto el gasista o el plomero, que es más cuenta propista y también hay mucho grado de informalidad, pero trabaja individualmente, sino que los ferreteros son, en el 99% de los casos son pymes. O sea que también es importante también ese entramado productivo que aportan al país. ¿Qué más tenemos? Último dato, Tenemos dime el último dato porque ya estamos con el tiempo encima, pero me parece que esto da para un debate muy, muy intenso. O sea, yo diría que, no sé si en alguno de los países, pensando también profesiones por países, hay profesiones que a lo mejor son muy imprescindibles en Bolivia o en México o en la Argentina o en España, ¿no? Yo creo que, de hecho, Los creo que, agricultores, bueno, eso. Agricultores, exactamente. o sea, No que, ¿cómo comemos, literal. comemos? ¿Qué comemos sin campesinos, campesinas, agricultores? Y en el caso de Ese, México se le llama gimadores a los agricultores de la cosecha de agave, ¿no? Las plantas de agave, que es muy importante también. Crismare, me Este estás oficio diciendo no que lo que puede. hacen, o sea, Crismare está defendiendo que No, los que no, no, hacen no. mezcal Ellos no para... hacen el mezcal, no hacen el mezcal, Ah, hacen la cosecha de plantas de agave con las que ah, se hace el mezcal, es ¿no? verdad, es Entonces, verdad. no tienen nada que ver con eso. Yo si No, tuviera que defender a alguien, a los cafeteros. O sea, los del café, yo no podría claro, vivir sin sí, café. Eso me parece verdad. Total. Ahí cierto que es un sector fundamental. Los pescadores, ¿no? En mi tierra serían, en mi tierra andaluza, para mí sería imprescindible. Mi otro abuelo era pescador y entonces para mí es imprescindible hablar de los pescadores porque es cierto que en cada lugar hay una buena casuística. ¿Qué decías, Bahía? No, tengo dos últimos datos. Pintores en América Latina en el Mm, ranking de los peores pagos, pintores de paredes, no de cuadros. Eso es un dato para agregar. Y también otro dato que es choferes y conductores de auto ha crecido exponencialmente con el uso de las aplicaciones a partir del 2014. Esto lo vemos en la calle diariamente y se conformó también como parte de un empleo imprescindible en la región. es verdad, es cierto que el tema de conducción, también todo lo que tiene que ver con el servicio, se ha convertido en muchos lugares como imprescindibles, imprescindibles. Así que bueno, hemos abierto un melonar, que es el tema de las profesiones imprescindibles. Y yo diría que para la próxima Bahía, ya lo dejamos aquí escrito, tenemos el de profesiones prescindibles. O sea, tenemos el de las profesiones Claro. prescindibles, que yo creo que Lo que hacemos podr- nosotros, digamos. podríamos, pues claro, imagínate si esto es prescindible, pero no, 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 está bueno también el rato no nosotros ni nosotras, sino el acompañamiento que hace la radio, eso sí sería imprescindibles. Tomamos aires que ya estamos casi, casi, casi despidiéndonos en la pizarra. Qué difícil es poder decir algo cuando está escuchando uno sonando esta hermosa música de Valeria Castro en el borde del mundo, de la banda sonora de la película El 47, que es hermosa, hermosa, hermosa música para el momento de ir también despidiéndonos. Hemos cambiado al gran Jorge Drexler por esta hermosa voz de Valeria Castro para ir eso, ir echando ya, retirando todos los
cachivaches y bártulos que tenemos encima de la mesa de ir despidiéndonos. No quiero dejar de decir que no se olviden que mañana los que le interesan la política ecuatoriana tienen debate presidencial, mañana a la noche, debate presidencial importante, porque además ya es de a dos, por lo tanto va a estar más divertido y más interesante que lo de 18.000 millones de personas dividido en 20 cuartos donde nadie hablaba con nadie, o sea, lo que es por definición un no debate. Bueno, mañana sí va a haber aparentemente un debate y bueno, vamos a estar evidentemente atentos y la próxima semana se lo vamos a contar. Eso no puede faltar. Le tenemos que dar las gracias siempre, Lean, al equipo, pero un equipazo que tenemos que hace no, posible lo imposible y es que sigamos saliendo al aire, cada uno por su lugar, con entrevistas de Petro, con equipos de diseño, un montón de gente que hace magia. Sí, así es, Alfredo. Le agradecemos a Fer Saninelli que estuvo en la edición de sonido para la pizarra, en la edición de video para la pizarra estuvieron Baco Mason y Cele Guida, en la operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha Carlos Mirango, en la operación de YouTube de Radio 10 estuvo Renata Córdoba, en la producción Cristina Chiesa, en la edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general de Radio 10 Sebastián Pedrón y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio siempre, lo decimos, lo repetimos, insistimos, reiteramos, pero es que la radio es una hermosa, hermosa compañía a cualquier hora, en cualquier momento, cuando uno va caminando para el trabajo, cuando va regresando del trabajo. Yo además lo utilizo mucho en los momentos antes de dormir a la noche y también un poquito en el momento siesta, que cada vez que puedo, ese ratito de radio, cuando hago caminatas a primera hora, radio, más radio, radio, siempre mucha radio, es lo más lindo. Y hoy lo hemos pasado muy lindo y además yo sigo todavía disfrutando de escuchar a un tipo como Gustavo Petro. Creo que a veces parar la pelota a los que le gustan los símiles futbolísticos y mirar hacia todos los lados y ponerle perspectiva a la vida y a la política hace bien, hace muy bien. Y vamos a terminar con nuestro juego para ver quién es ¿no? el gran maestro, la gran maestra de las palabras, de esta relación a veces torticera, ¿no? Forzada, a veces no forzada, va a ir saliendo mejor, ya va tomando cuerpo, y es decimos una palabra y el otro concatena con lo que le evoque la anterior palabra y veremos cómo terminamos. Cris, arrancas tú con la palabra que te dé la real gana. Alegría. Flavia, Música. Leán, Todo. Gaby, Baile. Bahía. Vibración. Y yo lo dejo iba a decir una barbaridad, en vida. Iba a decir una barbaridad. Me he callado en la barbaridad, he frenado a tiempo y he dicho vida. Menos mal que he hecho así una jugada, pero bien hecha para terminar. Arrancamos con, ¿cuál empezaste, Cris? Alegría. Alegría y terminamos con vida. Me parece que no está mal, no está tan mal. Podría haber sido mucho peor. Eso sí, siempre tenemos una amenaza presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.